Hola, muy buenas noches. Yo soy Lauren Egan y soy la dueña del bufete de Egan Immigration. En mi bufete nos enfocamos simplemente en inmigración. Ayudamos a los inmigrantes en los Estados Unidos a obtener sus papeles y evitar la deportación. Eso es mi programa bisemanal de A lo Abogada. Cada lunes y jueves vengo a las 6 p.m. tiempo este para hablar con ustedes sobre sus preguntas de inmigración. Si quiere dejar una pregunta, puede dejarlo en la caja de comentarios abajo y yo contesto las preguntas en la orden que las recibo. Mi recomendación siempre es dejar su pregunta inmediatamente porque nunca me alcanza el tiempo de contestar todas las preguntas. Entonces, si usted deja su pregunta en el principio, va a tener más probabilidad de que yo la conteste. Otra sugerencia es dejar su pregunta completa en un solo comentario, porque cuando la gente se separa sus preguntas en varios comentarios, lo que pasa es que llegan otras preguntas y no puedo encontrar el resto de la pregunta. Entonces, esas son mis dos sugerencias y podemos empezar. Mientras esperamos, quiero hablar con ustedes un poco sobre la visa juvenil. He tenido varios casos de la visa juvenil en mi oficina esta semana para consultas. Entonces pensé que sería buena idea hablar con ustedes sobre ese tema mientras esperamos preguntas. La visa juvenil es una visa para niños menores que 21 años que han sido víctimas de el abuso, el maltrato o descuidado o el abandono de uno o los dos de sus papás. Normalmente lo que veo es que uno de los papás, no siempre el papá, algunas veces la mamá también, abandonó al niño cuando era más joven y el otro papá se quedó criándolo. Eso es suficiente para hacer la visa juvenil la mayoría del tiempo. Pero también veo casos, como vi esta semana, del abuso. Cuando el niño sufre abusos de su papá y tal vez por eso se vino a los Estados Unidos para escaparse de esos abusos. Entonces, eso es el requisito principal. El siguiente requisito es que en algunos estados, aunque inmigración dice que es hasta los 21 años, en algunos estados hay un límite de 18 años, la mayoría de los estados, no todos, pero la mayoría, porque se necesita hacer una orden de la custodia, y muchos estados no quieren hacer eso después de los 18 años. Pero si usted tiene un hijo que es menor de 21 años, sería buena idea hacer una consulta acerca de las opciones de la visa juvenil para ver si califica. Ok, Alejandra Ortiz dice, hola, si me rechazan el asilo, ¿qué posibilidades tengo para que me deporten? Soy Alejandra. Pues depende de su situación, pero si usted metió el asilo con la oficina de asilo, no tiene caso en la corte, simplemente lo metió afirmativamente, pues lo que va a pasar es si rechazan su caso de asilo, van a pasar su caso con la corte y va a tener otra oportunidad de pelear el caso con el juez. Si no metió el caso afirmativamente y ya está en la corte, va a seguir lo mismo. Va a hacer sus argumentos frente al juez y si el juez no piensa que merece el asilo, va a recibir una orden de deportación. Eso no significa que le van a deportar inmediatamente porque tiene la opción de apelar el caso dentro de 30 días después de la decisión. Pero sí va a tener la orden de deportación en su récord. Entonces es importante seguir con la apelación si lo quiere hacer. Mi recomendación siempre es contratar a un abogado para los casos de asilo y también para las apelaciones porque los dos casos están basados mucho en la ley y casos que han salido antes. Entonces, no siempre saben la gente normal cuáles son esas leyes y cuáles son esos casos anteriores. Entonces, ayuda mucho tener un abogado que puede hacer los argumentos legales en frente del juez o en frente de la oficina de asilo. Y si usted quiere hacer consulta, el número de la oficina de Washington, D.C. y Virginia es 202-709-6439
Y del estado de Washington es 425-333-8006. Ok, Diana Vázquez Reyes dice: Hola, ¿cómo está? Gusto en verla. Tengo una pregunta. Tuve una salida voluntaria en el 2005 y no me fui. Cuando entré caí con migración y me dieron la salida. Hoy tengo 2 hijos acá y uno de ellos es ciudadano. Es cuidados especiales. Y quiero saber si puedo arreglar algo para protegerme, ya que me preocupa por la salud de mi hijo. Pues desafortunadamente, Diana, va a ser difícil. Al no salir, se convirtió su salida voluntaria en una orden de deportación. Entonces ahora tiene una orden de deportación en su récord. Hay algo que se llama cancelación de la deportación, que es para personas que tienen hijos, ciudadanos que sufrirían daños extremos y afuera de lo normal si la persona no puede quedarse en los Estados Unidos. Pero otro requisito es que la persona tuviera 10 años viviendo en los Estados Unidos antes de recibir la noticia que tenía que ir a la corte. Explico eso porque si intentamos abrir su deportación, meter una petición con el juez, pedir que lo abran para que pueda pelear su caso, en todas maneras no va a poder hacer la cancelación de la deportación porque usted no tenía 10 años cuando le dieron la noticia de que le iban a poner su caso en la corte. Entonces es un poco complicado por esos detalles. Podría hacer una consulta para ver si hay algo más. Simplemente eso es lo que estoy pensando basado en la información que me dio. Pero es posible que califique por otro tipo de visa, como la visa U para víctimas de crimen o la visa T para víctimas del tráfico. Si usted tenía problemas con el coyote o algo cuando entró a los Estados Unidos. No hay garantía, pero algunas veces encontramos cosas en la consulta que no esperábamos. Ok. Vero Rivera dice: Hola, abogada. Buenas noches. A mí me vinieron 4 cartas para ir a poner huellas. Mi esposo y mis 2 hijos. Yo pedí asilo político. Pues, Vero, no sé cuál es su pregunta. No sé cuál es su pregunta. Ok. Arely Marcia dice: Hola. Entré a los Estados Unidos con mi hija, pero mi esposo entró con mi otro hijo y yo dije que no tenía otro hijo. ¿Me puede perjudicar eso? No me han quitado el grillete y ya tengo 1 año. Sí la puede perjudicar. No significa que no puede pedir el asilo, pero el juez va a tener que convencer al juez que no está mintiendo sobre la base para su caso de asilo. Porque si ya mintió en el pasado, el juez va a estar más preocupado y es posible que no cree lo que dice en su testimonio. Realmente en esa situación le aconseja que contrate un buen abogado, que sea yo o sea otro buen abogado, pero va a necesitar ayuda si va a ganar su caso. Ok. Lady Piñeda dice: Hola, abogada. Yo vine a este país hace 1 año y 3 meses, pero no me ha venido la cita de la corte. Me deportaron hace 4 años, me agarraron en el camino y vine con mi niño. ¿Qué será? Pues, Lady, tendría que ver sus papeles para ver exactamente lo que pasó. Si dice que le dieron deportación hace 4 años, simplemente cuando vino en camino, es posible que no es una deportación, pero un regreso voluntario. Pero tendría que pedir sus récords para saber. Pero si fue una orden de deportación,
el caso se pone un poco más complicado y necesitamos asegurarnos que todavía van a pasar su caso a la corte para que pueda pelear su caso. Si es un caso de asilo que quiere, tenemos que pedir que le dan una entrevista de miedo razonable. Y si pasa esa entrevista, le pasen tu caso a la corte. Realmente mi recomendación sería hacer una consulta para que yo pueda pedir sus records, ver los documentos que usted ya tiene y también llamar a la corte para ver exactamente qué está pasando, porque no quiero que la deporten sin darle la oportunidad de pelear su caso con un juez. Porque si usted ya tiene deportación en su récord, pueden hacer eso y queremos evitarlo si sea posible. Si quiere hacer consulta, el número de las oficinas de Washington, D.C. y Virginia es 202-709-6439 y de la oficina del estado de Washington es 425-333-8006. Y para los que no saben, damos un descuento de 20% en la primera consulta si llama mientras estoy hablando en vivo. El momento que lo apago, ya no pueden recibir el descuento, aunque sé que mis asistentes algunas veces lo dan por como media hora o una hora después, pero si quieren el descuento, mi recomendación es llamar mientras estoy hablando. Ok, Carly Lara dice, abogada, ¿se puede aprobar un asilo si se metió después del año, si se tienen todas las pruebas necesarias? Gracias, Dios le bendiga. Pues Carly, sí se puede, pero no tiene que ver con las pruebas, tiene que ver con la razón por qué no lo metió dentro del año. Y eso es cuando es importante hacer un buen argumento al juez o explicar bien lo que pasó para que el juez siente que debe dar la excepción. Ok. Alejandro Ortiz dice. Ok, es el resto de su pregunta. Déjame ver qué había dicho. Ok. Pues Alejandra, creo que ya contesté su pregunta sobre el asilo. No sé qué más la puedo decir sin hacer una consulta y ver si tiene otras opciones. Ok. Maribel Argueta Díaz dice, pues primero voy a tomar un poco de agua. Dice, hola, tengo una amiga que entró en el 2002 y cayó con migración. Y en ese entonces tenía 18 años y le dijeron que tenía que presentarse a migración en 6 meses, pero no se presentó. Ella tendrá orden de deportación o pudiera aplicar para algo. Es probable que ella tenga orden de deportación, pero no puedo estar segura sin ver sus records y pedirlos del gobierno. A respecto de poder aplicar por algo, depende de las circunstancias de ella. Yo necesitaría hacer una consulta y hacer varias preguntas a ver si califique por algo como la visa U, el asilo, una visa entre familia, algo así. Ok. Brenda Escobar dice, hola, yo entré sin inspección y me presenté a cita con inmigración y luego pedí asilo, pero ellos me mandaron mi caso de asilo. Me dieron permiso de 3 años, luego perdí edad o en el limbo, no sé qué hacer y tengo miedo de la situación que está viviendo. ¿Qué sugiere? Ok. Pues Brenda, no entiendo exactamente qué le pasó con el asilo. Realmente recomiendo que haga una consulta porque no entiendo exactamente qué le pasó. Entiendo que entró, que tenía cita y metió una petición para el asilo, pero no sé qué pasó después con su petición para el asilo. Parece, dice, luego perdí, entonces perdió el asilo.
Mi sugerencia sería hacer una consulta. Me gustaría contestar, pero no entiendo exactamente qué pasó y no le quiero dar un mal consejo. Ok, Alejandra Medrano dice, abogada, mi pregunta es, yo caí con migración y mi corte la tengo hasta el 2019. ¿Será que me pueden dar un permiso de trabajo antes de la corte? Gracias. Sí, lo que se puede hacer es meter su petición para el asilo ya, mientras el caso está pendiente, y 6 meses después puede pedir su permiso de trabajo. Nosotros en mi bufete tenemos muchos clientes con citas hasta 2019 y eso es lo que hacemos. Normalmente dentro de 2 semanas después de que nos contraten, metemos la solicitud para el asilo y ponemos un recordatorio para en 6 meses meter la solicitud para el permiso de trabajo. Y hemos tenido éxito en todas esas situaciones. Y así nuestros clientes pueden seguir trabajando mientras sus casos se queden pendientes. Ok, y para los que sí quieren hacer consulta, les recuerdo que el número de la oficina de Washington y Virginia, Washington DC y Virginia es 202-709-6439 y de la oficina del estado de Washington es 425-333-8006. Ok, Sarai Méndez dice, Aneida, hola, yo tengo TPS de El Salvador. Yo tengo 18 años de estar acá, pero me preocupa que lo cancelen. Yo tengo 3 hijas nacidas acá. ¿Qué solución habría para mí? Pues, Sarai, he estado haciendo consultas con mis clientes en la misma situación. Algo que estamos planeando para varios clientes es, y especialmente si la persona viajó con su TPS y tiene una entrada legal, es hacer el asilo, pedir el asilo. Si cancelan el TPS, el asilo está muy atrasado. Entonces, eso nos compra tiempo para que los hijos ciudadanos cumplen 21 años. Y ya cumpliendo 21 años pueden pedir a su papá o mamá que tenía el TPS. Eso es una estrategia muy básica. Obviamente, si hace cita conmigo, puedo explicar los riesgos y la línea de tiempo y todo eso. Y si nunca ha viajado con su TPS, podemos rápido meter una petición para que viaje, un permiso de viajar. Pero eso es el plan que estamos haciendo para varios clientes. Nunca vamos a meter una petición para el asilo si no hay al menos una pequeña base para hacerlo, porque en mi bufete no mentimos. Somos honestos con inmigración y buscamos soluciones creativas. Pero si hay una manera legal y bien de meter la solicitud de asilo sabiendo que nos va a comprar tiempo de esperar y tener permiso de trabajo en los Estados Unidos para que los niños crezcan un poco más, es una buena estrategia. Pero como digo, cada caso es diferente y mi recomendación sería hacer una consulta si quiere planear algo así y tener una estrategia. Ok. Annie Carvajal dice, hola abogada, yo tengo asilo y el abogado que contraté solo me estafó. Nunca se presentó a cortes conmigo y después me acosaba y me amenazaba que me iba a deportar a mí y a toda mi familia, ya que sabía dónde vivíamos. Y salió en las noticias que ese abogado estafó más mujeres y las acosaba. Se llama Samuel Marsh. Interesante. Yo tengo clientes que antes eran clientes de Samuel Marsh, pero no sabía que todo eso salió en las noticias. Pues lo siento mucho, Annie, que tenía que pasar por eso, y si está buscando otro abogado que sea un abogado bueno y que trata a sus clientes con respeto y cuidado y compasión, pues puede llamar a nuestra oficina y le ayudamos con su caso. Lo siento mucho que tenía que pasar por eso y me pone súper triste que sí hay muchos abogados que toman la ventaja de los inmigrantes. Hay una gran diferencia entre un abogado que cobra tal vez una cantidad alta, pero hace un súper buen trabajo, y un abogado que cobra cualquier cantidad, pero solo quiere tomar la ventaja de los inmigrantes y estafarlos y no hacer un buen trabajo.
Me pone súper triste eso y lo siento mucho que tenía que pasar por eso. Ok. Erwin Guzmán Arias dice, oh, perdón, tal vez, sí, Arias. Pensé que vi un acento sobre la I. Ok. Erwin dice, hola abogada, yo entré hace 3 años con visa y estoy casado con una ciudadana americana. ¿Qué posibilidades tengo? Pues Erwin, si no tiene récord criminal y todo está limpio en su caso, lo más probable es que puede ajustar su estatus a la residencia. No quiero decir 100% sin hacer consulta con usted, pero me parece que sí. Cuando uno entra con visa de turista, tiene una entrada legal. Y si se casa con una ciudadana, aunque se ha vencido la visa y tal vez la persona ha trabajado ilegal, eso se perdona como automáticamente si la persona está casada con un ciudadano y puede pedir un ajuste de estatus a la residencia. Ok. Más agua, como siempre. Ok. Lidia Rivas dice, hola, buenas noches, abogada. Mi hijo fue a poner huellas, pero me lo mandaron a corte de nuevo, pero no le ha venido otra corte, gracias. Pues Lidia, no sé cuál es su pregunta exactamente. Es normal poner huellas en varios tipos de casos, el asilo, la visa juvenil. Y no estoy segura qué está pasando en su corte sin ver los papeles y poder yo llamar a la corte para ver qué pasó. Algunas veces la corte cierra los casos de los niños si la persona lo pide para que el niño pueda avanzar el caso de asilo con la oficina de asilo, no en la corte. Pero no sé si eso es lo que está pasando en su caso. Es una posibilidad, pero no sé sin ver el caso y ver los papeles. Ok. Ana Romero dice, ¿en qué parte se encuentra, abogada? Buena pregunta, Ana. Tenemos oficinas en Virginia, McLean, Virginia, Washington, D.C. y estamos abriendo una nueva oficina cerca de Seattle, Washington. Creo que lo voy a hacer, lo voy a abrir como en Bellevue o Renton o algo así, porque sé que hay más inmigrantes ahí y es más fácil que ir a Bellevue y Renton que ir hasta Seattle. Pero eso es lo que estamos viendo actualmente. Yo voy a estar viajando entre las 3 oficinas, pero también tengo abogados que están en cada oficina todo el tiempo en caso de emergencia o una corte sencilla o algo así. Ok. Lisette de Soriano dice, ¿qué pasará con todas las personas con niños centroamericanas que están entrando ilegal a los Estados Unidos? ¿Podrán aplicar a un asilo o son candidatos para deportación? Pues los dos. La mayoría de esos niños se entran a inmigración, los agarra y mete sus casos con la corte para que peleen su deportación. Pero pueden pedir el asilo durante ese proceso. No todos los niños califiquen para el asilo o tienen buenos casos, pero pueden aplicar. Y cuando empezamos el video, estaba hablando un poco sobre la visa juvenil. Muchos de esos niños califican para la visa juvenil. La visa juvenil es para niños que han sido abandonados, descuidados o abusados por uno o los dos de sus papás. Y eso es súper común para esos niños. Muchos fueron abandonados por su papá o su mamá cuando eran muy jóvenes. Algunos fueron abusados de uno o los dos de sus papás. Entonces podemos en muchos de esos casos pedir la visa juvenil. No todos, porque muchos vienen a reunirse con los dos papás aquí en los Estados Unidos. Pero algunas veces podemos hacerlo y yo tengo muchos casos de esos niños que estamos haciendo la visa juvenil y también estamos haciendo el asilo como segunda opción en caso de que algo pase con la visa U y no la podemos conseguir.
Josephine Díaz dice, ¿puedo faltar a una cita de inmigración y después ir? Depende. La respuesta corta es no, debe ir a su cita. Si necesita cambiar su cita, debe avisar a la corte o inmigración o algo e intentar de cambiarlo. Si es la corte o la oficina de inmigración, debe buscar la ayuda de un abogado. Si es con ICE, solo un check-in, una revisión con ICE, debe avisarlos. Algunas veces yo he visto que clientes faltan una audiencia o una cita y van el siguiente día y no hay ningún problema. No quiero garantizarlo. Sé que muchas veces pasa, pero no quiero garantizarlo porque cada oficial y cada oficina es diferente. Pero si usted faltó su audiencia, su cita ya, no sería mala idea al menos llamar, explicar qué pasó y ver si puede presentarse de nuevo. Michelle Ventura dice, en 2009 me deportaron. Me vine en 2017 con mi hijo. ¿Incluye esa deportación en mi nuevo caso? Sí, nunca se borra una deportación. No sé qué tipo de caso está haciendo, pero se va a quedar en su récord y va a afectar su caso. Fátima Guzmán dice, hola, mi hija vino a los Estados Unidos con su papá con una visa de residencia F4. Ella tiene un niño y lo incluyeron en la petición, pero por motivo de análisis que se nos vencían, pedimos que nos enviaron los papeles, los pasaportes para irnos y que mi hija continuara. Luego de estar aquí con el proceso del niño, tiene 1 año y 4 meses. Gracias. Ok, pues Fátima, no sé exactamente cuál es su pregunta y me parece muy complicada la situación. Mi recomendación sería hacer una consulta. Voy a necesitar ver los récords de lo que pasó, la petición, cómo está el estatus de su hija, qué ha pasado con el estatus de su hijo, porque no es una pregunta súper sencilla, es muy, muy específico a su propio caso y lo que ha pasado en su caso. Entonces, sería mucho mejor hacer una consulta para que yo pueda analizar todos los detalles y ayudarla y darle una buena respuesta. Ok. Está volando el tiempo. Ya son las 6:29. Ok. Tony Maldonado dice, hola, una pregunta. A mí no me agarró migración. Entré a este país hace como 5 años. ¿Hay alguna oportunidad que me den un permiso o algo? Pues Tony, depende. Necesitaría mucho más información. Por ejemplo, por qué vino, enfrenta riesgos si regresa a su país, ha sido víctima de algún crimen aquí en los Estados Unidos. Cuando entró, tuvo problemas con los coyotes, lo secuestraron, lo detuvieron. Todas esas preguntas son preguntas que hago en mis consultas porque son preguntas que me ayudan a saber si califica por otro tipo de visa, como la visa U, la visa T, el asilo. También hago preguntas para ver si podría hacer una petición entre familia. Son muchas preguntas y mucha información que necesito para contestar su pregunta. Pero si quiere hacer una consulta, Tony o cualquier de ustedes, el número de las oficinas de Washington, D.C. y Virginia es 202-709-6439 y de la oficina del estado de Washington es 425-333-8006. Ok, ya se nos acabó el tiempo y súper rápido hoy, entonces me voy a despedir de ustedes. Nos vemos de nuevo el lunes a las 6 p.m. tiempo este, 3 p.m. tiempo oeste. Y espero que vengan con sus buenas preguntas. Últimamente han tenido súper buenas preguntas y me ha estado volando el tiempo hablando con ustedes. Entonces, espero ver qué me traen la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y una buena noche. Adiós.